lleno de cambios, pero hemos sabido adaptarnos y hemos encontrado nuevas oportunidades. Un nuevo mundo en las inversiones ha llegado para todos. Existe una estrategia de inversión para cada estilo, personalidad y perfil de inversión. En Scandia, nos transformamos para brindar un valor diferente en el manejo de tu dinero. Invested. Porque sabemos que cada inversión cumple con un objetivo diferente, queremos guiarte para que tomes las mejores decisiones. Scandia es asesoría, experiencia y conocimiento. Ofrecemos asesoría financiera personalizada, una selección de productos, amplia gama de fondos de inversión locales y globales, portafolios de inversión Premium Scandia y estratégicos de acuerdo con tu personalidad como inversionista. Un nuevo mundo en las inversiones llega ya. Scandia. Tomemos decisiones conscientes. Buenos días. Les saluda y les habla Julio Méndez, el director general del Grupo Scandia México. Muchas gracias a todas las personas, a los clientes que nos acompañan el día de hoy. La idea de poder tener esta conversación, esta charla con ustedes, con nuestros clientes, es pues, poder transmitirles de una manera sencilla, de una manera práctica, lo que ha venido pasando en los mercados financieros, que ha, pues evidentemente, tenido un impacto en lo que son los intereses, los rendimientos. Creo que para muchos de nuestros clientes siempre es importante tener cercanía y tener claridad de lo que pasa allá afuera, de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en las economías, que termina traduciéndose en un efecto en los portafolios, en nuestros rendimientos. Y para eso, pues tenemos un par de invitados para que me puedan acompañar en esta conversación. Por un lado, tenemos a Jaime Álvarez. Jaime es nuestro director de inversiones para América Latina. Bienvenido, Jaime. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Y tenemos también un invitado especial. Tenemos como invitado a Emilio Guizar. Emilio Guizar es portafolio manager de Principal, una institución con la que llevamos muchos años trabajando de la mano, y pues quisimos tomar la oportunidad de invitar a Emilio para que podamos, junto con Jaime y junto con él, pues poder poner un poquito sobre la mesa lo que ha venido sucediendo, nuevamente decía yo, en los mercados, y a partir de eso, pues tener una charla con nuestros inversionistas. Emilio, bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, Julio, Jaime, gracias por la invitación. Muy bien, bueno, pues quisiera arrancar esta conversación, pues primero preguntándote, Emilio, ¿cómo podría resumir digamos, en un espacio de tiempo lo que sucedió el año pasado a partir de que arrancó la pandemia y que nos ha llevado a donde estamos el día de hoy? ¿Cómo lo pudieras tú compactar, digamos, en un arranque de esta conversación? En enero, febrero del año pasado, el mundo iba en un sentido completamente diferente en muchos aspectos, y 12, 13 meses después estamos parados en una realidad que nadie se hubiera imaginado. Pero ¿cómo la pudieras tú, pues digamos, resumir para a partir de eso iniciar la plática? Claro, pues bueno, empezando con la pandemia el año pasado, ahí por el mes de marzo, mediados, pues bueno, vimos ahí un desajuste en los mercados financieros, ¿no? Principalmente en el lado de renta variable, pero también ahí tuvimos impacto en la renta fija, ¿no? Sin embargo, pues por el estímulo monetario que hubo en todas las economías, en todos los bancos centrales, pues las tasas de interés tuvieron esta subida. Sin embargo, con este estímulo, pues tuvieron ese ajuste a la baja, y fue un muy buen año para los rendimientos en esta clase de activos de renta fija, ¿no? Entonces,
a diferencia de lo que vimos el año pasado a inicios, pues vimos que las tasas empezaron con esta trayectoria de caída muy, muy apoyadas por el tema de los bancos centrales, ¿no? El tema de que la Reserva Federal bajó su tasa a los niveles que habíamos visto en la crisis anterior, pues impulsó a que las demás economías, tanto avanzadas como emergentes, hicieran este recorte en las tasas de referencia, ¿no? Y bueno, ya México no fue la excepción, vimos ahí un recorte de 300 puntos base o de 3% en la tasa de referencia, pasando de 7.25 a 4.25 para cierre de 2020, ¿no? Y este año, pues bueno, después de que vimos que esta contracción en la actividad económica derivado de la pandemia está llegando a un fin con una mejor expectativa de crecimiento derivado de las nuevas vacunas y lo que implica para las economías tanto desarrolladas como emergentes, pues vemos que este ciclo de bajas pues ya está tocando su piso y vemos que nuevamente empieza este levantamiento de las curvas de interés, pero pues aún así estamos en un ambiente, en un escenario de tasas bajas relativo a años anteriores, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Jaime, llevándolo, digamos, ya a un plano no tanto de lo que pasó en el pasado, sino hablando un poquito más del presente y el futuro, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Qué se visualiza, sobre todo para aquellos de nuestros inversionistas pues, que hoy en día tienen su patrimonio en instrumentos, en fondos de inversión, con un perfil, digamos, conservador, con una mezcla de inversiones donde no, digamos, no hay tantos sobresaltos? ¿Qué podemos esperar para los próximos meses para nuestros inversionistas en relación a las tasas de interés y lo que pudiera, digamos, mover o hacia arriba o hacia abajo esas tasas de interés? De acuerdo, Julio. Pues efectivamente, después del cierre, digamos, de 2020, el mundo y los mercados se han enfocado ya a lo que va a ser esta recuperación. En ese sentido, si bien los datos que están saliendo son de una recuperación relativamente fuerte, de hecho, cada vez que salen revisiones de analistas o de economistas, por ejemplo, tipo el FMI, el Banco Mundial, todos ellos constantemente están haciendo revisiones bastante fuertes a la alza en términos de lo que va a crecer el PIB mundial. En ese sentido, esto realmente es la expectativa, pero creo que todavía de mucha incertidumbre, hasta cierto punto de fragilidad. Dependemos mucho de que el tema de vacunas se dé en línea con lo que se tiene planeado a nivel mundial y que además estas pues funcionen de la manera en que se piensa que tienen que funcionar. Es así que, no obstante que tenemos esta expectativa de crecimiento, los bancos centrales siguen, pues digamos, muy comprometidos con mantener tasas en la parte de corto plazo, la parte que ellos pueden manejar, pues muy bajas, ¿no? Entonces, sobre todo, por ejemplo, la Reserva Federal ha sido muy explícita que si bien han tenido una recuperación fuerte, están todavía algunos indicadores lejos de llegar a los niveles que se tenían pre-pandemia, y en ese sentido ellos piensan seguir con tasas ultra bajas en mínimos históricos. Localmente, Banco de México también, digamos que tiene un sesgo de seguir con las tasas en el nivel donde están hoy. El gran impedimento puede ser el tema de inflación, y es que con estas expectativas de crecimiento tan fuerte que se están presentando, si realmente se materializan, un efecto secundario de todo eso por una mayor inflación hacia adelante. Y eso justamente es lo que el mercado poco a poco ha empezado a permear, sobre todo en tasas más de mediano y de largo plazo, y es por eso que ese tipo de tasas ha empezado a subir. Entonces tenemos, digamos que unas condiciones complejas para lo que es renta fija, porque la parte de corto plazo va a estar muy anclada en niveles muy bajos por los bancos centrales, y la parte más de mediano y largo plazo sí la hemos ido viendo cómo se sube, cómo empieza a desplazarse, anticipándose a que el tema de inflación sí podría llegar en 1 o 2 o 3 años hacia adelante, ¿no? Y eso también genera pues lo que se le conoce como minusvalías a la parte de la renta fija más de mediano, más de largo plazo. Recordar que la dinámica del precio de los bonos de mediano largo plazo pues es una dinámica que, digamos, va un poco contraria a lo que pase con las tasas. Si las tasas empiezan a subir, el valor de los bonos hoy
empieza a bajar, y por el contrario, cuando las tasas empiezan a bajar, el valor de los bonos hoy empieza a subir. Entonces, sí hemos visto que conforme esta subida de tasas en el mediano y largo plazo, el mercado la está empezando a poner en la mesa, pues sí, definitivamente el precio de los bonos de mediano, de largo plazo hoy se ha visto presionado. Creo que ya estamos en unos niveles en general, pues ya lo suficientemente altos en esa parte de mediano y largo plazo como para poder enfrentar temas de presiones inflacionarias a futuro, pero de todos modos creo que nos queda mucho por ver. Hay que ir viendo efectivamente esos datos de inflación, cómo se van dando. De hecho, hoy mismo tuvimos el dato de inflación de la primera quincena de abril y una vez más nos sorprende a la alza, lo cual pues en todo caso sí va a hacer algo de presión en esas tasas más de mediano y largo plazo. Y la parte de corto plazo pues creo que va a estar ahí anclada hasta que definitivamente sí ya veamos inflaciones o un crecimiento muy claro presentándose de forma fuerte, ¿no? Mientras tanto, con las expectativas nada más, los bancos centrales no van a mover esas tasas de los niveles en los que hoy están. Claro. Ahora, Emilio, muchos inversionistas, más allá de, caray, de entender a detalle este movimiento de las curvas, de las tasas, de la inflación, lo que buscan es preservar capital. Lo que buscan es que el valor de su patrimonio no tenga una disminución y mucho menos, digamos, una pérdida considerable del valor, ¿no? Y muchos de nuestros inversionistas el año pasado pues estaban preservando y haciendo crecer su patrimonio a tasas mucho más elevadas que las que tenemos hoy, ¿no? Pero esta es una situación que no únicamente se dio en México. Si nos vamos y revisamos lo que está pasando en la mayor parte de los países del mundo, es una situación, si no idéntica, similar. ¿Qué nos puedas compartir de lo que ha venido sucediendo en otras economías desarrolladas y no desarrolladas alrededor justamente de las tasas de interés que tenían en el año pasado y de las que tienen hoy en día, como para poner el contexto de lo que los inversionistas, llamémosle, que quieren preservar capital, están teniendo en sus inversiones en los diferentes países? Sí, justo. Mira, a manera de recapitulación de lo que ha acontecido tal vez de 2015 para acá, veníamos de tasas muy, muy bajas, niveles muy similares a los que tenemos actualmente desde la crisis anterior. Y a partir de finales de 2015, que la Reserva Federal empezó con incrementos en su tasa de referencia, pues todas las economías empezaron también, bueno, la mayoría de ellas empezaron con ese ciclo de alzas, ¿no? Si bien recordarán, aquí en México pues llegamos hasta ese punto más alto del 8.25. Sin embargo, desde 2019 empezó el recorte de 8.25 a 7.25 y el año pasado, como ya lo mencioné, 300 puntos base de recorte y un recorte adicional este año de 25 puntos base que nos lleva a tasas muy, muy bajas, ¿no? Y esto, pues complementando un poco con lo que ya comentó Jaime, pues tiene que ver mucho con el tema inflacionario, ¿no? El año pasado, pues vimos ahí una inflación que teníamos bastante estable a inicios de año. Sin embargo, después de la pandemia, con todo este tema de los precios del petróleo y demás, pues, tuvimos una caída importante que hizo que los bancos centrales se sintieran cómodos recortando la tasa. Ahora que vemos que puede haber presiones inflacionarias por el hecho de que el crecimiento económico empuje mucho esta dinámica de precios, vemos que los bancos centrales aquí pueden poner una pausa, ¿no? Sin embargo, pues, ¿esto qué implicaciones tiene, no? Que nos quedemos en tasas de referencia muy, muy bajas, como ya lo mencionó un poco Jaime, la parte corta de la curva, es decir, plazos menores de 5 años, muy estancadas en esos niveles, mientras que la parte de 10 hacia adelante, 10 a 30 años, generan un poquito más de volatilidad justo, ¿no? Por estas presiones inflacionarias. Y bueno, ¿esto qué oportunidades genera? A pesar de que la renta fija, pues generalmente es un poco más o menos volátil más bien que la renta variable, pues los rendimientos a los que estábamos acostumbrados anteriormente van a estar más acotados, ¿no? Van a estar más enfatizados en tasas con menor
rendimiento versus los que traíamos anteriormente, ¿no? Y esto pues no solo es en México y en Estados Unidos, esto ha sido también en muchas economías, tanto emergentes como desarrolladas, ¿no? Vemos, por ejemplo, que también en Canadá recortaron la tasa hasta 0.25 y ahí la han mantenido, ¿no? Y se espera que estos niveles, sobre todo en países desarrollados, se mantengan así en tanto no se vea una clara tendencia de inflación al alza. Aquí esto, ¿qué retos tiene para la renta fija, no? A pesar de que son rendimientos bastante conservadores, pues no vamos a ver los rendimientos, simplemente lo que vimos el año pasado, ¿no? Que parabas en un bono, en un CETE, en un Udibono y solito, ¿no? Con los recortes del Banco Central, pues solito iba generando rendimiento ese instrumento, ¿no? Como ya lo mencionó Jaime, la relación tasa y precios, si baja la tasa, el precio sube. En este caso, si la tasa se mantiene o incluso puede llegar a incrementar por volatilidad o porque los mercados empiecen a incorporar subidas en las tasas de referencia, pues eso genera volatilidad en los precios de los bonos, ¿no? Sin embargo, creemos que esta dinámica de precios en instrumentos de renta fija, pues sí se va a mantener muy estable en la parte corta y de 10 años hacia adelante con un poquito más de volatilidad, ¿no? Si bien ya también lo complementando a Jaime, el dato de inflación que hoy se reportó fue cerca de 6%. El consenso y los analistas creen que para cierre de año esta converja hacia el 4.20, alrededor del 4.20. Sin embargo, pues es un nivel por arriba del escenario del Banco Central, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Pues una limitante de que las tasas sigan cayendo o siga habiendo recortes más bien por parte de los bancos centrales. Sí, de acuerdo. A ver, estamos entonces, Jaime, pues parados en un escenario retador, ¿no? Tenemos que decirlo de esa manera, estamos parados en un escenario bastante retador y yo lo quisiera resumir, retador en el sentido que las tasas de interés están en unos niveles, no sé si en los más bajos históricos, pero de los más bajos que hemos tenido en los últimos años. Por otro lado, estamos teniendo presiones inflacionarias, ¿no? Como lo acaban de compartir ustedes. Y muchos de los inversionistas se pueden preguntar, bueno, ¿qué alternativas existen, ¿no? ¿Cuál debería ser, en tu recomendación, este proceso que un inversionista, idealmente, pues de la mano de su asesor financiero, requiere llevar a cabo? Conocerse como inversionista, mirar alternativas, diversificar su portafolio. ¿Cuál sería un poquito tu óptica alrededor de, pues nuevamente, de este momento en el que estamos parados, que es bastante, pues bastante retador por estos temas que estamos platicando? De acuerdo. Pues sí, Julio, efectivamente, yo creo que hoy más que nunca hay una responsabilidad, digamos, de cada uno de los inversionistas en hacer una planeación y sobre todo unas inversiones mucho más pensadas de lo que a lo mejor se hacían antes del tema COVID, cuando estábamos en esos niveles de tasas del 8 o del 7%, porque en esos momentos, pues digamos que era relativamente fácil pues centrarte en una inversión de corto plazo que te iba a estar dando un rendimiento claramente por arriba de inflación, con muy baja volatilidad y pues digamos que ahí no había mucho que hacer, podías estar ahí cómodo. Hoy en día con las tasas que tenemos implica que claramente esos fondos, esos instrumentos de muy corto plazo van a estar pagando tasas por debajo de inflación, es decir, que no van a estar yendo a la par de lo que es un poder adquisitivo, digamos, para ese tipo de inversiones. Entonces, ahora sí hay que hacer un ejercicio de perfilamiento, de análisis mucho más riguroso en el que ese tipo de instrumentos de corto plazo, de baja volatilidad, sean solamente para invertir aquellos recursos que yo voy a necesitar probablemente en menos de un año. Algún pago, algunos temas que yo vaya a tener que desembolsar, digamos, en ese plazo menor a un año, sí creo que son adecuados para estar en fondos de ese tipo, porque para esos recursos mi prioridad no es sacar un rendimiento alto, sino mi prioridad es que efectivamente se mantengan con una volatilidad baja. Sin embargo, para todos mis otros objetivos que son más de mediano, de largo plazo, y aquí podemos hablar, pues obviamente cada quien tiene
sus objetivos, pero los típicos pueden ser la compra de una casa en, no sé, 5 años. El más claro que creo que todos tenemos en común es el tema del retiro, que dependiendo de la edad que cada quien tenga, pero pues vendrá en 20, 25, 30, 35 años. Ese tipo de recursos claramente debe tener como prioridad el sí tener un rendimiento alto para poder efectivamente no solo ir a la par del tema de poder adquisitivo, sino ir más allá. Y ahí no me debe de preocupar tanto el que haya una volatilidad día con día, porque lo que me interesa es el resultado en 10 o 15 o 20 años. Y si yo mantengo esos recursos en estos fondos de corto plazo que no van a poder estar teniendo un rendimiento arriba de inflación, a la vuelta de esos 10 o 15 años sí me voy a haber perdido de un rendimiento interesante, y no solo de un rendimiento interesante, sino seguramente unos pesos que van a haber perdido un poder adquisitivo que no pudieron haber ido a la par con la inflación. Y el riesgo entonces para ese objetivo no es mi volatilidad día a día, sino es que yo en ese largo plazo no llegue a los retornos que debió haber llegado el dinero para cumplir con un objetivo como el retiro. Entonces, eso sí depende mucho de que cada quien haga el análisis, y una vez hecho el análisis, pues definitivamente sí tenemos los instrumentos como para poder invertir los diferentes recursos a los diferentes instrumentos, los diferentes plazos que cada uno de esos objetivos requiere. Entonces, ese sería como el primer gran paso que como inversionistas tenemos que dar. Súper. Emilio, en Scandia, al igual que en Principal, estamos convencidos, y uno de nuestros pilares más importantes es la diversificación, ¿no? Es un principio que es muy básico, pero que en muchas ocasiones es el determinante para que tu portafolio tenga un buen rendimiento, o para que inclusive tu diversificación de riesgo tenga un sentido completamente diferente, ¿no? Cuando hablamos de instrumentos de renta fija, ¿por qué es importante también entender la diversificación y qué oportunidades pueden existir en este contexto que estamos parados hoy en día, que ya lo hemos venido comentando, de una inflación por arriba de lo que Banco de México esperaba, con volatilidades que podemos esperar en los plazos medianos y largos en instrumentos de deuda? ¿Por qué en momentos como este, también para aquellos inversionistas que quieren únicamente invertir en instrumentos de renta fija, es una opción a mirar el tema de estar diversificado? ¿Y qué opciones pueden existir? Si le pudieras compartir a la gente que nos acompaña dentro de renta fija, ¿qué oportunidades pueden existir con instrumentos como tasa real o algún otro tipo de instrumentos que ustedes estén mirando en sus estrategias? De acuerdo, Julio. Aquí principalmente, dado el escenario que estamos viendo con una mayor inflación, con tasas históricamente bajas, nosotros estamos ponderando o le estamos dando un mayor peso en nuestras estrategias como ya lo mencionaste, a instrumentos de renta fija indizados a la inflación, que en este caso son los sudibonos, ¿no? Ahorita los sudibonos tienen un muy buen perfil, dada la expectativa que tenemos por lo menos de aquí a cierre de año. El tema de que la inflación, como ya lo vimos el día de hoy, que rebotó hacia el 6%, y aunque vaya hacia la baja, pues son datos altos, ¿no? Y más en un contexto normal, durante estos meses, generalmente la inflación siempre está a la baja, ¿no? Por temas meramente estacionales, y este año pues, es la excepción, ¿no? Vemos ahí, justo por puro efecto base, como el año pasado vimos la caída del petróleo, y ahorita pues vemos otra vez un precio del petróleo más normal, pues la inflación es algo que va a estar constantemente en la lupa de los mercados aquí en México, ¿no? Entonces, por eso ahorita estamos muy positivos del lado de los sudibonos, y por eso, como tú comentas, es importante diversificar. Sí es bueno tener una parte en tasa nominal, pero más de corto plazo, que tiene menos volatilidad, versus tener instrumentos de mayor duración, de mayor plazo, que puedan tener, sí, buenas oportunidades en algún momento del año, sin embargo, pero fluctúan bastante, ¿no? Y más con esta expectativa de incrementos en las referencias de Estados Unidos, que es como el principal factor que mueve las tasas aquí en México.
si las tasas de Estados Unidos se elevan, es muy probable que las de México sigan esa tendencia, ¿no? Entonces, ante esa coyuntura que vemos, sobre todo en los mercados de renta fija internacionales, de tasas al alza, vemos como una muy buena opción la inversión en UDIbonos, ¿no? Y complementando o retomando lo que también ya ahorita platicaba Jaime respecto a la diversificación, no solo en renta fija, lo que yo recomendaría es primero partir el horizonte de inversión, ¿no? ¿Qué horizonte quieren los inversionistas? ¿O para qué metas tienen sobre su dinero? De ahí podríamos partir entre qué perfil de riesgo tienen, qué tan aversos o qué tan agresivos son con el riesgo, ¿no? Entonces, aquí en Principal pues, tenemos varias opciones relativo a la diversificación, ya no solo en renta fija. Por ejemplo, si alguien quiere sus inversiones de muy corto plazo, sí, que continúen en fondos de renta fija, pero si a lo mejor es un poco más de largo plazo, llamémosle de 3 años hacia adelante, aquí tenemos alternativas donde hay una mezcla entre renta fija y renta variable con los fondos lifestyle y dependiendo del perfil del inversionista, de la aversión al riesgo, pues le puede generar un poquito más de rendimiento, de darle un poquito más de impulso a ese rendimiento que da la renta fija nada más, dado lo que ya hemos mencionado, ¿no? De tasas sumamente bajas en este escenario y por lo menos de aquí a los próximos 2 años, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que aquí el punto que yo quisiera remarcar es crucial que todos como inversionistas pues nos conozcamos a nosotros mismos. Cuando me refiero a nos conozcamos es en términos de inversiones, qué tan dispuesto yo estoy a tolerar fluctuaciones, niveles de riesgo. Creo que es un tema muy importante. El segundo es conocer muy bien los objetivos de inversión. Suena difícil que como inversionistas podamos maximizar el valor de nuestras inversiones si todos nuestros objetivos están con la misma estrategia, si todas las inversiones están en la misma canasta, porque los objetivos varían en objetivos de corto, de mediano y de largo plazo, ¿no? Ahora, me gustaría preguntarte, Jaime, el mes de marzo fue un mes completamente inusual, ¿no? Afortunadamente no hay muchos meses como el mes de marzo para los mercados en los instrumentos de deuda, en instrumentos de renta fija, ¿no? Y uno de los errores recurrentes que vemos en todos los países del mundo son inversionistas que toman decisiones en lo que puede ser los peores momentos, ¿no? Y esto puede pasar también en instrumentos de renta fija o en instrumentos de deuda, ¿no? Si pudieras un poquito describir de una manera muy sencilla qué fue lo que pasó en el mes de marzo, cómo terminó impactando a fondos de inversión o a instrumentos con horizontes de más mediano y largo plazo, y por qué puede ser una muy mala decisión salir a vender posiciones en medio de un mes como el que fue el mes de marzo. De acuerdo, Julio. Sí, pues efectivamente el mes de marzo creo que tuvo una dinámica muy complicada para el tema de renta fija y estoy seguro que muchos de los inversionistas que nos acompañan en este webinar lo pudieron evidenciar si tenían posiciones o portafolios de renta fija, sobre todo con un sesgo a mediano, largo plazo, pues sí se vieron unas minusvalías importantes, inclusive en algunos fondos de corto plazo también ocurrió. Y lo cual fue pues muy sorprendente claramente para alguien que a lo mejor no está todos los días en el mercado, porque pues aparentemente pues todo iba con normalidad, no había ningún tema como para que se presentaran esas minusvalías, pero realmente lo que ocurrió fue que este tema que estábamos hablando al inicio, el tema de la expectativa de inflación, sí empezó a cobrar muy rápidamente en el mes de marzo una importancia en los análisis de los gestores de portafolios, en los análisis de los economistas, y de una forma muy rápida esas tasas de mediano y largo plazo se subieron para tratar de incorporar esta expectativa de mayor inflación hacia adelante. La verdad es que la subida fue, creo que sorpresiva, si bien sabemos que conforme haya una expectativa de mayor inflación, las tasas pues sí deberían ir subiendo, pero las esperábamos ir viendo subir de una forma mucho más gradual de lo que fue. Digamos que fue un golpe muy rápido, muy fuerte en menos de 5 semanas, en 4 semanas.
las tasas habían subido de una forma muy, muy importante. De hecho, como para ponerte el ejemplo, la tasa de 10 años, del bono de 10 años en México todavía hasta enero estaba más o menos en 5.50 y para el final de marzo ya estaba en 6.70, ¿no? Entonces, pues es un incremento muy rápido que, para ponerlo en contexto histórico, la última vez que habíamos visto un incremento tan rápido en los bonos de estos plazos, pues probablemente nos tengamos que remontar al año 2013. En aquel momento justamente íbamos pues ya con varios años de impulsos también muy fuertes por la Fed, por el tema de la crisis de 2008, y llegó un punto en el 2013 en el que el mercado empezó a preguntarse si ya esos impulsos debían empezar a quitarse porque pues las cosas ya iban mejor, ¿no? Entonces digamos que en ese momento también el mercado empezó a decir, no, ya no va a haber más, no puede haber más impulsos, el tema de inflación también va a empezar a pegar fuerte, y el mercado rápidamente subió tasas muy similar a lo que vimos en el mes de marzo. ¿Qué pasó después? Y ahí, de hecho, en ese momento fue junio, julio del 2013, pues los inversionistas estuvieron muy nerviosos, sacaron su dinero, materializaron pérdidas en esos momentos, y lo que pasó después es que el mercado, después de esa subida tan alta, empezó a reevaluar si no había sobreestimado, exagerado un poco lo que iba a ser esos recortes de estímulos o esos inflaciones más altas, y después de unos meses las tasas regresaron otra vez a unos niveles más similares a los que se tenía antes de la subida fuerte, ¿no? Acá, remontándonos nuevamente ahora al 2021, justo el mes de abril se está un poco reevaluando si marzo no fue una exageración en la subida. Acá, pues definitivamente sí nos toca ir viendo poco a poco cómo las inflaciones reales empiezan a salir, pero en todo caso creo que está ese potencial de que las tasas al menos se normalicen un poco, porque la subida sí definitivamente nosotros en nuestros modelos la consideramos como una subida a nivel de estrés, que de nuevo no veíamos desde 2013, y generalmente cuando se dan esas subidas tan fuertes, continúan o siguen unos periodos o de estabilidad o, en el mejor de los casos, sí de regreso de tasas pues a niveles un poquito más normales, ¿no? Entonces, el materializar o el salirse justo cuando se dan las subidas más fuertes, sí en el pasado hemos visto que es una mala idea. Creemos que hacia adelante es lo mismo, es una mala idea salirse en esos momentos de estrés, y sí es mejor probablemente esperar a que haya más información, a que las tasas se normalicen, como para tomar decisiones si se mantiene o no la inversión, y es así que sí definitivamente tomar decisiones en lo que nosotros consideramos momentos de estrés en el largo plazo o visto en el retrovisor siempre es una mala idea, y generalmente es un motivo de pérdida de valor, pues porque se están materializando pérdidas que seguramente, de haberse mantenido unos meses o unas semanas más, pueden haber sido unos mejores momentos de salida en todo caso, o inclusive esos momentos de estrés pueden haber representado momentos de entrada interesantes, ¿no? Porque pues meterse a bonos con tasas muy altas, pues también en el mediano largo plazo puede resultar muy interesante. Entonces eso es un poco para poner en contexto lo que pasó en marzo y cómo ese tipo de movimientos no son recomendables para hacer salidas, para materializar pérdidas. Claro, claro. Buenísimo, Jaime. A ver, quisiera recordarle a la gente, a los clientes que muy amablemente nos acompañan, que vamos a tener un espacio en breve de preguntas. Ya hay un par de preguntas que nos hicieron llegar por el chat, y abrirles pues ese espacio para que podamos interactuar y ir a responder las preguntas, las preocupaciones que directamente puedan ustedes tener. El siguiente tema que quisiera yo platicar con Emilio, caray, a veces es entendible que ese pensamiento sucede, ¿no? Cuando un inversionista, y no hablo de Scandia, cuando hablo, digamos, un inversionista que tiene un perfil conservador, es decir, que no quiere ver pérdidas en su capital, que quiere ver que su patrimonio sube de manera constante. Y por estas situaciones que hemos platicado, percibe y visualiza una pérdida de valor en sus inversiones. En muchas ocasiones el primer pensamiento que puede venir a la cabeza es ¿qué está pasando con el país? ¿Se está viniendo abajo? ¿Qué está pasando con la institución financiera donde tengo mi dinero? ¿Será que la institución financiera
está en una situación delicada y por eso el valor de mi dinero pierde, cuando en realidad la racionalidad y la razón de esto tienen que ver con sentidos completamente diferentes. No tienen que ver porque el país se esté cayendo a pedazos, no tienen que ver porque la institución financiera sea o no sea sólida. Yo lo que te quisiera preguntar es, ¿qué recomendación tú podrías compartir justamente con los clientes cuando pasamos por etapas, ya lo decía Jaime, de estrés, como la que vivimos en el mes de marzo, para justamente tener un criterio y una toma de decisiones pues con mucho más fundamentos y no llevada a veces con pensamientos o emociones que distan completamente de lo que está pasando en la realidad? Ahí, ¿cuál sería tu recomendación, Emilio, que pudieras compartir con la gente que nos acompaña? Claro. Ahí yo creo que mucha gente siempre se espanta justo por estos movimientos tan desordenados del mercado, ¿no? Estos momentos de incertidumbre, de volatilidad exacerbada, como ya lo platicó también Jaime, el mes de marzo fue un ejemplo muy claro, ¿no? El tema de que las tasas tuvieron una subida muy, muy importante versus meses anteriores que tenían muy buen desempeño. Yo creo que lo peor que puedes hacer como inversionista es vender en ese momento, ¿no? Creo que lo mejor siempre es acercarte a tu asesor financiero y comentarle tus inquietudes, ¿no? De, oye, ¿por qué está pasando? ¿Por qué estoy teniendo este desempeño en mis inversiones? ¿Qué expectativa hay hacia adelante? Y bueno, ahí parte del trabajo del asesor es explicarle, ¿no? Explicarle qué se vislumbra en ese plazo y también tener mucho en cuenta el tema de el periodo de inversión, ¿no? El objetivo que tienen para sus inversiones. Si es de largo plazo, pues siempre es importante tener en mente que estamos sujetos, independientemente de la institución, estamos siempre sujetos a volatilidad. O sea, los mercados siempre van a estar fluctuando y seguramente durante esos por lo menos 3 años te va a tocar un periodo en el que vaya a haber minusvalías. Entonces, lo mejor es no vender, reevaluar qué es lo que se espera de esas inversiones de largo plazo o de corto plazo y acorde a eso, pues tomar una decisión si moverse hacia otros instrumentos o fondos más conservadores como renta fija o mantener lo que se tiene actualmente, ¿no? Como ya lo hemos platicado, pues fondos de muy corto plazo no deberían de presentar volatilidad, son fondos más conservadores, sin embargo, fondos de mediano plazo para arriba, pues sí tuvieron unas minusvalías importantes el mes de marzo, ¿no? Entonces, lo más recomendable, a mi parecer, es acercarse a su asesor, preguntar qué expectativas tienen y que ellos les ayuden a responder por qué se está moviendo hacia el mercado, qué se espera, si es normal, qué se está haciendo en las estrategias de esas inversiones, de esos fondos de inversión, y con eso pues tratar de calmar a los clientes, ¿no? Siempre creo que una decisión informada vale mucho más que solo apanicarse y salir a vender las posiciones o los fondos solo por momentos de estrés que pasan en los mercados financieros, ¿no? De acuerdo contigo, Emilio. También nosotros somos firmes creyentes que entre más información nuestros inversionistas tengan, mejores decisiones de inversión se pueden tomar, ¿no? Y justamente, pues una responsabilidad que tenemos las instituciones financieras es proveer de esa información a través de, pues, de espacios como este, a través de nuestros asesores, que muchas veces son los embajadores de las instituciones para llevar los productos y lo que está pasando en los mercados, porque insisto, pues es una enorme responsabilidad que tenemos las instituciones de poderle dar las herramientas necesarias a los inversionistas para tomar pues decisiones no menor que es el patrimonio de las personas. Bien, si les parece, voy a pasar a las preguntas para tratar de responder la mayor parte de ellas. Es preguntas las podemos responder cualquiera de nosotros tres o inclusive una misma pregunta podemos dar diferentes opiniones. Creo que aquí lo valioso es pues justamente poder abordarlas
y poderle dar una respuesta a los clientes que nos la están manifestando. Entonces, voy a empezar por la primera. Es una pregunta que nos hace Miguel Medina y nos pregunta, ¿cuáles consideramos riesgos a la baja para la economía en México este año? ¿No? Si quieres, Jaime, arrancar tú con esa pregunta, yo doy el preámbulo y de ahí te paso la palabra a ti. Bueno, ya lo mencionaba Jaime y Emilio, evidentemente hay un tema muy sensible que hay que estar monitoreando que tiene que ver con la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación, pues evidentemente es un termómetro de lo que puede estar sucediendo en la economía y que puede tener un reflejo con las tasas de interés. Otro factor que definitivamente tenemos que tener muy presente es qué pasa con la economía y con la inflación y con las tasas de interés en Estados Unidos. Digo, no hay que olvidar que Estados Unidos sigue siendo en muchos aspectos el referente para muchos mercados financieros y evidentemente pues hay un tema político muy importante en este país, que son las elecciones que vamos a tener en algunos meses, ¿no? Pero bueno, yo doy este preámbulo y le paso la palabra a Jaime para que lo pueda complementar. Sí, concuerdo contigo, Julio. Creo que son todos esos buenos puntos a tomar en cuenta. Más de forma local, creo que también hay que estar muy pendientes del crecimiento acá en México. Recordar que dentro de todo este mundo de expectativas de crecimientos altos en general para todos los países, México también está, digamos, dentro de ese grupo. Y acá el tema es que no termine, digamos, por decepcionar o por quedar corto contra ese 5% más o menos que se espera de crecimiento este año. Eso creo que es crucial porque además es algo que las calificadoras están esperando ver, que sí tengamos finalmente ese repunte. Muy probablemente se va a poder dar por toda esa influencia de Estados Unidos. Si Estados Unidos termina creciendo sí al 6,5%, que es lo que se espera, pues mucho de eso probablemente también se transmite acá. El tema es que algunos otros temas más locales pudieran impedir que lleguemos a ese 5% de forma muy breve. Sí tenemos retos, creo que con todos los temas pues de potenciales reformas a ley de energía, ley de hidrocarburos, que podrían tener algunas complicaciones, inclusive llegando a temas de tratado de libre comercio, etcétera. Entonces ese va a ser un tema no menor. Y también pues ese tema político que comentaste, seguramente los mercados van a estar muy atentos a los resultados de las elecciones de 6 de junio, ¿no? Por mencionar dos grandes, creo que aquí podríamos cerrar esa respuesta. Súper, gracias Jaime. Emilio, nos pregunta Aldo García, al ver un alza sorpresiva de tasas como la que tuvimos en el mes de marzo, ¿cómo podemos ver o cómo podemos esperar su comportamiento hacia adelante en este año? Me imagino que el contexto de la pregunta tiene que ver que si se puede volver a repetir un evento como el que, o digamos un estrés en tasas como el que vivimos en el mes de marzo. Claro, gracias, Julio. Respecto a este movimiento que se dio en marzo, fue un evento no esperado, o sea, este movimiento fue muy fuerte y muy rápido, y todo esto fue mucho por el movimiento de la curva de Estados Unidos, ¿no? Se esperaba que las tasas de Estados Unidos tuvieran una trayectoria al alza durante 2021, sin embargo, el efecto que hubo en marzo fue demasiado rápido, que eso tuvo un impacto en las tasas de México, ¿no? Entonces, yo te podría decir que un impacto de esta magnitud es difícil volver a verlo, sin embargo, no lo puedo descartar, ¿no? Como ya lo mencionó también Jaime, estos eventos que se vislumbran en 2021, que son el tema de las reformas, las propuestas que se están haciendo, el tema de las elecciones, pues pueden generar cierta volatilidad en los mercados locales, que sí podríamos ver nuevamente tasas al alza, ¿no? Sin embargo, no sé si con esta magnitud, ¿no? Si fue un movimiento muy rápido y muy desordenado, como ya lo platicamos. Se tendría que hacer como, vaya, la tormenta perfecta, ¿no? El tema de las elecciones, otro tema de que las tasas continúen al alza en Estados Unidos por un tema de mayor estímulo, mayor crecimiento. A lo mejor sí podríamos ver nuevamente este movimiento. Sin embargo, yo creo que fue un evento muy peculiar, muy particular, que no es fácil de replicarse, ¿no?
Y ahí lo que también pues, tú ya lo mencionaste, Julio, el tema de que pues vimos esa subida, sin embargo, pues ya ahorita en abril ya como que se está cuestionando si el movimiento fue correcto o fue muy, muy abrupto, ¿no? Entonces hubo ya una corrección, entonces creemos que estos niveles de tasas hacen un poco más de sentido, sin embargo, pues la coyuntura que pudiera venir hacia adelante no deja exento al mercado de que haya más volatilidad o más episodios de volatilidad hacia adelante. Súper, súper. Bueno, la siguiente pregunta, creo que es una de las preguntas que escuchamos recurrentemente por parte de clientes y tiene sus razones de ser el por qué es tan repetida, y quizá aquí los tres podemos dar nuestro punto de vista, creo que puede ser muy valioso, y es la pregunta que nos hace Alberto Montero, y es si es buena idea invertir en dólares y cómo lo podemos hacer a través de nuestros fondos. Eso yo lo respondo, pero empiezo con la primera parte, que sí es buena idea invertir en dólares, ¿no? Creo que esa pregunta hay que abordarla con diferentes enfoques, digamos, ¿no? Lo primero es lo que es invertir en dólares. Tiene una volatilidad mucho más alta que lo que es invertir en renta fija, ¿no? Entonces, si alguno de los inversionistas puede tener, vamos a pensar, preocupaciones, incertidumbre, riesgos por ver movimientos bruscos al invertir en instrumentos de deuda, en fondos de renta fija, en dólares esos movimientos van a ser mucho más bruscos, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchos de esos instrumentos, en sus diferentes modalidades, están sujetos a lo que haga el tipo de cambio, ¿no? Y pues digo, para no irnos muy lejos, el tipo de cambio en los últimos 12 meses llegó a estar por arriba de los 25 pesos y hoy está por abajo de los 20 pesos, ¿no? Para poner los extremos de la magnitud que puede tener esos cambios, ¿no? Entonces, creo que es el primer aspecto a considerar. El segundo es ¿para qué quieres utilizar ese dinero que quieres o que estás considerando como una inversión en dólares? Lo necesitas porque vas a hacer un viaje y vas a pagar en dólares, porque estás ahorrando para la educación de tu hijo que va a estudiar en una universidad en el extranjero y vas a tener que pagar en dólares, o simplemente es como una estrategia para diversificar y para proteger el valor de tu dinero, ¿no? Creo que esas son preguntas que uno como inversionista tiene que realizar. En términos, digamos, de un portafolio que busca diversificación, tener un porcentaje en dólares es una buena sugerencia para aquellos inversionistas que lo que buscan es diversificar y tener su patrimonio invertido en diferentes clases, llamémosle, de inversiones, ¿no? Creo que esta es una pregunta que nos puede llevar un webinar completo, pero le quisiera pasar la palabra a Jaime y a Emilio para que podamos contribuir con justamente esta alternativa, esta opción que siempre los dólares están sobre la mesa para muchos inversionistas, ¿no? De acuerdo, si quieres puedo empezar yo y comentando, Julio, que efectivamente, siguiendo un poco lo que tú dijiste, sí importa mucho el objetivo que cada uno de nosotros tengamos, y para que tienen unos objetivos muy claros en dólares, ya sea pues llevar a algún hijo a estudiar a una universidad en el extranjero, inclusive irte a vivir a Estados Unidos. Ahí sí es claro que hay una necesidad 100% dolarizada, y sí es dinero que necesita estar en fondos 100% dolarizados, y ahí aprovecho también, parte de la pregunta era cómo se puede hacer. Tenemos varios fondos y varios portafolios 100% dolarizados para ese tipo de clientes. Sin embargo, creo que la mayor parte de nosotros no tenemos unas necesidades tan dolarizadas, y ahí el dólar creo que funciona más como un diversificador. Como tú lo decías, tener una porción de la inversión en dólares, y de hecho justo eso es lo que hacen portafolios premium, en nuestro caso, los lifestyle que ya comentaba Emilio, que maneja Principal y que están disponibles también para algunos productos que nosotros distribuimos. Y ahí adentro, digamos, de esas mezclas de diversificación, siempre se van a encontrar algo de dólares. Algo que, dependiendo del perfil, nunca va a pasar probablemente de un 20-25%,
porque efectivamente el dólar funciona muy bien para temas de repente cuando hay alguna crisis inesperada, pero cuando es una normalidad o en el día a día, generalmente los dólares son caros. A final de cuentas hay que pensar que esos dólares se invierten a tasas prácticamente del cero y se pueden pasar, como ya lo vimos en años pasados, después de la elección de Trump, por ejemplo, que fue un evento de crisis y que el dólar sí definitivamente disparó. Después vino un periodo de mucha más estabilidad, donde se entendió que Trump no significaba el fin del mundo para México. El dólar bajó y permaneció en una forma relativamente estable los siguientes 3 años. Sí con una volatilidad, pero en un rango que definitivamente no llevó a nada más que pues a un rendimiento inclusive marginalmente negativo a esos inversionistas. Entonces sí hay que tener dólares por esos eventos de crisis que nunca sabemos cuándo van a llegar y que ayuda mucho a la volatilidad de los portafolios, pero en el día a día tener dólares es caro para una persona que no tiene unas necesidades 100% dolarizadas. Eso sería un poco lo que quería comentar. Clarísimo. Emilio, no sé si con ese tema que es, insisto, a veces como tema de conversión de nosotros, si quisieras contribuir algo o pasamos a la siguiente pregunta. Pues digo, prácticamente creo que lo cubrieron muy bien ya el tema entre ustedes dos. Claro, el tipo de cambio es un muy buen, o los dólares es un muy buen diversificador en las estrategias de inversión. Sin embargo, como tú lo mencionabas, ¿no? El tema dependiendo del perfil del riesgo del cliente, pues vale la pena qué tanto porcentaje le metes a los dólares, ¿no? Y si bien pues esperamos o el consenso espera en el mercado que el nivel actual es un nivel bueno de entrada, ya que se espera que el tipo de cambio finalice alrededor del 20.50, pues es una variable bien difícil de predecir, ¿no? O sea, podemos tener ahí un momento perfecto para México, que a lo mejor estas políticas que se ven tan disruptivas no lo sean y tenemos una presión del tipo de cambio, entonces sí implica mucha volatilidad, pero creo que es un buen diversificador y sí influye mucho el perfil del riesgo del cliente y del inversionista. Súper. Bueno, nos quedan 3 preguntas, vamos a tratar de responderlas en un minuto. Además de los sudibonos, ¿en qué otros instrumentos recomiendan invertir? Por mi edad tengo un perfil conservador, mi horizonte es de 1 a 3 años. Yo ahí muy rápidamente pensaría en otras alternativas como por ejemplo deuda corporativa, que varios de los fondos que tenemos la incluyen. La deuda corporativa paga un premio por este tema de que es sí un riesgo un poco mayor, pero creo que también en un contexto de recuperación económica vuelve a hacer sentido. Claramente el año pasado era un tipo de inversión mucho más riesgosa. Si bien no estamos fuera de que todos los corporativos están ya fuera de riesgo, pero sí creo que hay un panorama mucho más claro y por ahí hay una fuente también interesante de retorno para esos perfiles que sí definitivamente tienen que estar muy conservadores. Súper, Jaime. La siguiente pregunta, han hablado de efecto COVID, estacionalidades y el efecto de mercados en Estados Unidos. ¿Qué impacta en esta segunda parte del año? Me quitaron la pregunta. ¿Qué impacta en esta segunda parte del año con los eventos políticos de elecciones en México? Bueno, ya lo mencionábamos, que es uno de los factores que sin duda puede traer mayor volatilidad a los mercados y por ende también que las tasas de interés puedan tener pues un impacto por esa situación. Sin duda no la podemos dejar pasar de largo, es un momento muy importante en este año, ¿no? Es lo que yo quisiera compartir. Y la última pregunta para dejársela a Rodrigo, si bien las tasas de fondos de largo plazo han empezado a subir más que los fondos de corto plazo, sin embargo el precio de dichos fondos de largo plazo ha bajado, lo cual afecta el rendimiento global. No entiendo por qué invertir en el largo plazo puede ser una buena opción. Si quieren, yo puedo dar un poquito aquí el preámbulo. Es un tema, pues, justamente de cómo el valor de los instrumentos de deuda se tiene que, digamos, que valorizar, ¿no? Entonces, cuando las tasas de interés de mediano y largo plazo bajan, como fue lo que pasó el año pasado, los fondos de inversión con esos horizontes
pagan un rendimiento superior, ¿no? Porque las tasas de interés justamente van bajando. Cuando se da ese efecto contrario, que las tasas de interés con horizontes, vamos a pensar, de 180, 360 días o más, empiezan a subir y empiezan a subir como una señal de riesgo, ¿no? Empiezan a subir porque hay algo que el mercado puede estar percibiendo como un riesgo, como es el caso de la inflación. El precio de los fondos tiene que hacer el efecto contrario y es por eso que empieza a bajar, ¿no? Entonces, ese, digamos que efecto de tasas para arriba, precios para abajo o tasas para abajo, precios para arriba, es lo que determina el rendimiento que estos fondos de inversión de horizontes más largos pueden tener, ¿no? Pues, bueno, Rodrigo, no sé si después de esa explicación, porque nos queda un minuto, tengas algo que agregar, si no, únicamente agradecerte mucho a ti, agradecerte mucho por el tiempo, agradecerle a Principal que haya pues colaborado con nosotros en este webinar. De verdad te agradecemos mucho el tiempo que nos regalaste y pues ojalá que tengamos la oportunidad de volver a platicar en otro espacio. No, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este foro y claro, para futuras referencias, yo encantado de ayudarles a participar en estos foros y tratar de aclarar un poco la perspectiva y cómo estamos viendo el movimiento en los mercados financieros. Muy bien, muy bien. Y Jaime, pues igual, muchas gracias por tu participación. No sé si quieres dejar algún mensaje de despedida. No, pues gracias a ustedes y bueno, creo que estos foros son muy interesantes como para poder poner en contexto qué es lo que está pasando, que se entienda las volatilidades y los movimientos que vimos y que seguramente vamos a tener, por qué se están dando y ya con más información poder tomar decisiones mucho más pues meditadas y no tomarlas simplemente por el tema, digamos, del estómago o de que se está viendo volatilidad alta, sin entender realmente qué hay detrás y el por qué. Entonces, encantado de estar en este tipo de eventos y seguramente los vamos a tener hacia adelante, pues porque sabemos que las cosas van a seguir con muchos temas, muchas noticias hacia adelante. Muy bien. Y bueno, pues finalmente agradecerle a todos los clientes que nos acompañaron el día de hoy. El objetivo de estos foros es tratar de traducir en un lenguaje sencillo, práctico, lo que está pasando en los mercados financieros, lo que está pasando en las economías, poderles dar un poquito más de claridad de lo que podemos esperar en los próximos meses y sobre todo, pues que puedan tener la cercanía que esperamos darle a nuestros clientes a través de este tipo de eventos. Así que muchas gracias. Vamos a seguir con muchos eventos de este tipo y ojalá les haya gustado el evento. Muchas gracias y muy buen día.